Bendiciones, amados, saludos, Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis Abraham Sánchez. Espero que te encuentres muy bien y oro por tu vida, por tu familia, por tu nación, para que tú seas un portador de la plenitud de Cristo en tu corazón y que el Padre Eterno se agrade de ti. Así que todo lo que hagamos en nuestra vida, el primer comienzo, el principio de todas las cosas, tiene que ser establecer a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas, en nuestros cuerpos, en nuestras familias, en todas las cosas, a Cristo Jesús. Hoy quiero hablarte sobre un tema que se llama El Padre introduce a Jesús como el principio. Vamos a leer Génesis capítulo 1, cuando Dios se pone de acuerdo para la creación de la tierra y de todo lo que iba a estar en la tierra. Miren cómo Dios establece su principio, no nuestro principio, sino el principio de Dios, que el principio de Dios es eterno y para siempre. Dice Génesis 1, capítulo 1, en el principio, esa es la palabra que vamos a tratar de estudiar y comprender. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, ahí está otra parte, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esa palabra moverse tiene que ver con una paloma que está como batiendo sus alas sobre las aguas, y el movimiento de las alas produce el movimiento de las aguas. Eso es lo que se está tratando de decir. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. En hebreo bueno es la palabra tov. Tov significa que algo alcanzó o tiene su máximo potencial y diseño. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces, cuando Dios va a establecer un principio, esa palabra principio en hebreo es la palabra Bereshit. Bereshit tiene muchos significados, pero vamos a tratar de reducirlo para poder entender un poco de qué es lo que Dios quiere establecer. Y Bereshit tiene que ver con una habitación. Tiene que ver con Dios entrando a una habitación para establecer un pacto. Así que desde Génesis 1, Dios estaba estableciendo un pacto. Y cuando Dios va a establecer este pacto o este principio, porque de la palabra Bereshit sale otra palabra que es la palabra Berit. Y Berit es pacto. Así que en el principio, o sea, en el Bereshit, que Dios estaba estableciendo una casa, una habitación, donde Dios iba a morar juntamente con los hombres, Dios iba a establecer un principio y un pacto. Pero cuando Dios va a establecer su principio, el Padre introduce a su Hijo amado. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz fue. Y dice que Dios vio que esa luz era buena. Y a partir de la luz, porque esta luz está hablando de Cristo, Cristo siendo introducido en la tierra, en toda la creación, bueno, en toda la creación de Dios, en el universo, en todo lo creado, Dios estaba introduciendo la luz a todo lo creado, a todo lo que sea visible. Pero Dios primero que establece su luz. Miren lo que hace. Dios establece un principio. ¿Y cuál es el principio? Introducir a Jesús con la luz para que lo llene todo. Todo lo visible. Y también lo invisible. Entonces ya sabemos que de principio sale la palabra Bereshit, que tiene que ver con principio, con una casa, con Dios habitando en una casa para establecer un pacto. Y de Bereshit viene la palabra Berit, que es pacto. Ahora mire la comparación. El primer pasaje del Antiguo Testamento, y vamos a leer Juan capítulo 1. Es como si fueran
lo mismo, solamente que lo están haciendo el autor, lo está haciendo de una forma un poco diferente, pero es el mismo propósito, es el mismo principio. Dios no cambia su plan siempre ha sido introducir a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Entonces en Juan 1, el verbo se hizo carne, dice, en el principio, ¿ven? Comienza Dios siempre, así como comenzó en Génesis, comienza Juan, en el principio era el verbo, está hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estaba hablando de que Jesús es Dios. Dice, este era el principio, otra vez, este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, lo mismo que sucede en Génesis 1, Dios lo hace en Juan 1. Génesis 1, Juan 1. El Padre introduce a Cristo. Dice que Cristo es que en Juan, Jesús era la luz hacia los hombres. ¿Y qué les pasó? Dice que las tinieblas no pudieron prevalecer. Entonces Dios ya nos está diciendo cómo podemos iniciar todo lo que hacemos. Sencillo. Introduce a Cristo en todas las áreas de tu vida. Cuando te despiertes en la mañana, introduce el principio de Dios, que es el propósito del Padre hacia nosotros, es darnos a su Hijo amado. En las primeras horas de las mañanas, dedícate a establecer el principio del Padre aquí en la tierra, que es introducir a Jesús en todo lo que tú vayas a hacer durante el día. No solamente durante el día, sino para poder que tu familia resplandezca, que tu nación resplandezca, que el lugar donde tú estés pueda resplandecer, donde está tu trabajo, tu iglesia, tu ministerio, sea en el lugar que esté, el propósito y el formato sigue siendo el mismo. El Padre introduce el principio, que es Cristo Jesús, que es luz para las naciones. Por eso Jesús dice que Él es la luz del mundo. Pero después le dice a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo. Entonces el Padre Eterno, desde el principio, desde el Génesis, Dios siempre ha querido introducir a Jesús para habitar con nosotros, porque Dios quiere habitar con nosotros, porque Dios nos ama y Él quiere estar con sus hijos. En Mateo 3 vemos el inicio del ministerio de Cristo en la tierra. Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Dónde iba a descender el Espíritu Santo? Sobre las aguas del bautismo. Y venía sobre él. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ven, el agrado del Padre, ¿cuál es? Jesús. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios no establece en principio cosas. Dios no establece cosas. Dios establece a una persona, que es Jesús, que es su Hijo amado. Y donde Dios establece a su Hijo, como en Génesis 1, dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y en Mateo 3, vemos que donde Jesús iba a bautizar, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. En otras palabras, donde el Padre introduce el principio de Jesús, el Espíritu Santo se está moviendo. Así es. Donde el Padre introduce a Cristo al principio de todas las cosas, el Espíritu Santo se va a mover. Lo que pasa es que a veces alteramos el orden y queremos comenzar por aquí, por allá. Y muchas veces yo he escuchado a muchas personas cuando van a comenzar reuniones de oración, reuniones en iglesia, no en todas las iglesias, pero algunas personas lo hacen. Cuando empiezan a orar, empiezan a reprender las tinieblas. Que el brujo, que el hechicero,
no es el orden, no es el principio. Dios tiene un orden y tiene un principio de cómo hacer todas las cosas. ¿Qué hace Dios? Dios introduce a Jesús, que es la luz de todo lo creado, que es la luz de los hombres. En la luz estaba la vida. ¿Y qué hace la luz? Dice que hace que las tinieblas no puedan prevalecer. Cuando habla de no puedan prevalecer, prevalecer tiene que ver como con una lucha, y la luz vence a las tinieblas. Entonces ya sabemos cuál es el orden, cuál es el principio. Si tú ves que en tu vida hay tinieblas, no te pongas a pelear con las tinieblas. Establece el principio, lo que le agrada al Padre. Eso es lo que el Padre ama. El Padre ama a Jesús. Y donde Dios establece su principio, el principio de todas las cosas, de todo lo creado, de lo invisible, de lo visible, el Espíritu Santo, donde se establece a Cristo, el Espíritu Santo se va a mover. ¿Y qué va a hacer? La luz va a resplandecer y las tinieblas van a retroceder. Cuando Jesús llegaba a ciertas ciudades, dice en Mateo 4, cada vez que Jesús, por eso que estas cualidades las vemos en los grandes avivamientos, que es, lo he escuchado en el avivamiento de las Islas Hébridas, que dice que en esa región donde las personas habían orado por avivamiento, dice que las personas sentían que había una luz sobre ellos. Incluso cuando era de noche, ellos sentían que había como si una lámpara del cielo estuviera siempre sobre ellos, que era la presencia de Dios. Pero mira lo que dice Mateo 4, 16, 18. Donde Jesús llegaba, la luz resplandecía. Dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, región tiene que ver con un lugar que le pertenece a un reino. O sea, región viene de regir, de reino. Y a los asentados en región de sombra de muerte, ¿qué pasó? Luz resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esto es lo que pasaba en estas regiones. La luz de Jesús llegaba y resplandecía en la región. Y donde resplandecía en la región, había avivamiento. Habían sanidades, prodigios, milagros. Las sombras, como no pueden prevalecer en la luz, las sombras tenían que irse. ¿Y qué pasaba? Ministrar era sumamente fácil. Reprender a los demonios, Jesús era totalmente fácil. Sanar a los enfermos, totalmente fácil. ¿Por qué? Porque ya la luz había prevalecido. La luz había ganado y las tinieblas habían retrocedido. Que es lo mismo que pasó en las Islas Hébridas, que la gente decía que había una luz sobre la región, que digamos que aquí estaba la iglesia y a kilómetros habían bares. Personas que, estoy hablando que era la noche, y digamos que dicen que eran más o menos 11 de la noche, 12 de medianoche, 1 de la mañana. Y las personas, el avivamiento tocó donde estaban las personas congregadas, pero a 2 kilómetros de distancia, en bares y cantinas, dice que los jóvenes empezaron a llorar y que dice que quedaban quebrantados y caían al piso y empezaban a pedir, Señor, nos arrepentimos por nuestros pecados. Nadie les había predicado. Pero ¿qué sí estaba sucediendo? La atmósfera del principio de Dios, que es el Padre introduciendo a Cristo, había rodeado la región de Islas Hébridas. A la misma luz estaba sobre la región. Es como una lámpara gigante. Y las personas en esa luz, los ojos se le abrieron. Vieron su maldad y lo primero que hacen es arrepentirse. Cambio de mentalidad. Y dice que la gente empezó a venir de diferentes lugares, diferentes sectores a ese lugar, que era como el epicentro del avivamiento. Eso es lo que sucede en un verdadero avivamiento. Por eso que tenemos que cambiar nuestra perspectiva de oración. Oramos por la luz y la luz va a destruir las tinieblas. En contra de hechicería, en contra de la maldad, en contra del pecado, en contra de las transgresiones. Eso es lo que va a hacer. Entonces,
¿Qué es lo que hay en el corazón del Padre? Establecer el principio, el Génesis, el Bereshit, el Berit, que es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Es Dios estableciendo su pacto, o sea, Dios estableciendo su pacto por medio de Cristo Jesús para traer luz a las naciones. Ese es el plan de Dios. Dios nos ama, Dios quiere estar con nosotros. Dios no nos quiere que estemos lejos de su presencia, Dios nos quiere dentro de su presencia. Pero en cierta manera hay una guerra espiritual. Pero esta guerra espiritual, la luz va a vencer las tinieblas. Así que ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Establecer el principio en nuestras vidas, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de adoración, en nuestra vida de la comunidad, de la familia de Dios, en nuestra familia, en la casa, donde sea. Ese es el plan de Dios, establecer a Cristo en todas las áreas de la vida, y donde se establece a Cristo, que es el agrado del Padre, el Espíritu Santo se va a mover. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. Así que quiero orar por tu vida para que seas fortalecido en una esperanza de gloria que es Cristo Jesús. Jesús es la única solución para nuestras vidas. Así que yo deseo que tú, tu familia y tu propósito estén llenos del principio de Dios, a lo que le agrada al Padre, que es tener a Jesús en nuestros corazones. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, haz conmigo esta oración. Yo ruego por tu vida para que tú conozcas a Dios, lo puedas conocer cara a cara. Padre Santo, te doy gracias por este día. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo reconozco que he fallado. Me arrepiento de mis pecados. Padre, en el nombre de Jesús, yo acepto a Jesús como mi Salvador y mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y que esa vida que es Jesús resplandezca sobre todas las tinieblas que hay en mi corazón, en mi alma, en mi cuerpo o alrededor mío. Padre, que la luz de la gloria de Jesús resplandezca sobre nuestras vidas. Que mi vida esté llena de avivamiento y que yo pueda traer avivamiento a mi nación y al mundo entero. Que haya esperanza donde había de soledad, que haya esperanza donde había muerte, que haya vida, la vida de Cristo Jesús. Donde no había amor, que el amor de Dios llene todo vacío. Y que el amor de Dios destruye el peso de todos nuestros pecados. Y somos libres para darle gloria a Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, también oro por aquellos que desean avivamiento. Porque hay una generación de líderes, pastores, hermanos en Cristo que están orando por sus tierras, por sus naciones, por sus iglesias. Que están orando por avivamiento. Yo ruego que sigas orando hasta que Jesús manifieste su gloria, su luz sobre todas las naciones. Y donde hay luz, las tinieblas no van a prevalecer. Padre, te doy gracias, Señor, por tus hijos. Empodéralos, Señor, para que ellos puedan hacer lo que al Padre le agrada. Y al Padre le agrada Cristo Jesús. Para establecer el principio de Jesús en nuestra vida, Señor, ese nuevo pacto que hay en Cristo Jesús. Y que seamos de luz para las naciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos. Saludos.